Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso es poder nuevamente estar en contacto con ustedes para ministrar la palabra del Señor. Quisiera que oráramos, que le pidiéramos al Señor que nos ayude y pues recordarle que ya a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, nos sumergimos nuevamente en el retiro virtual de invierno 2020. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hasta aquí nos has bendecido, nos has ayudado, nos has provisto, Señor, nos has cuidado, has sido bueno con nosotros. Hoy venimos suplicándote por esta buena palabra, Señor, para que tú nos bendigas, para que mandes la unción, Señor, la gracia, la revelación, el entendimiento sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder oírla, recibirla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. También, Señor, levantamos petición de oración por la vida de nuestros hermanos, Señor, que están enfermos. Que tu mano poderosa sea con ellos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cualquier tipo de enfermedad, Padre Santo, ten misericordia, Señor, por amor de tu santo nombre. Los hermanos que están en los hospitales, Padre, o en su casa, ten misericordia. Aún de las personas, Señor, que están en los hospitales, te rogamos que tengas misericordia por amor de tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, yo quiero hablarle de las 7 zambudidas de Naamán que nos pueden llevar a la perfección. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya han oído de este tema, sin embargo, hay hermanos nuevos que han abordado la casa en los últimos meses y es necesario también que ellos puedan tener el conocimiento de esta palabra. Pero para usted y para mí, como dijo el apóstol Pablo, nos es beneficioso que nos repitan algunas cosas para que venga esa frescura a nuestra mente y podamos retomar quizá aquellas cosas que hemos dejado. Se recuerda que el bautismo es uno en 7 facetas y aquí vamos a ver la aplicación de las 7 zambudidas de Naamán, el sirio, que al final, ¿ya?, lo llevaron a la perfección y ahí va a ver por qué. Porque él terminó convirtiéndose al Señor. Y eso es muy importante en esto. Y nosotros tenemos que avanzar hacia la perfección. Entonces, este versículo en la NRV de 1990, segundo libro de Reyes 5:14, dice: Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpia. La versión CST dice: bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces. Qué interesante es eso. Y esto como consecuencia de que Eliseo le mandó por medio de un mensajero lo que él tenía que hacer. Ya vimos que él se enojó y todo, pero al final hizo lo que tenía que hacer. Entonces, usted y yo tenemos que evolucionar. ¿Evolucionar en qué? En esta parte hay cosas en nuestra vida que a nosotros todavía nos agradan, pero a Dios no. Y tenemos que evolucionar para que el pecado desaparezca. Por ejemplo, una de las partes vitales que le trabajaron a este hombre, que era un hombre, era un general, fue el orgullo. A él le trabajaron el orgullo. Entonces me llama la atención que definitivamente a nosotros nos tiene que trabajar el Señor esa parte. Quizá ya no la tenemos algunos muy desarrollada o quizás sí, pero es necesario hacerlo. Esa palabra descendió del hebreo 3381, yarad, su raíz primaria es descender, pero me llama la atención lo que está en letras amarillas, ir hacia abajo, desarmar, profundidad y sojuzgar. Y la palabra zambullida, su raíz primaria es sumergirse. Por eso cuando a uno lo bautizaron en agua, lo sumergieron totalmente. Y uno salió a novedad de vida. Se identifica con la muerte y cuando uno sale a novedad de vida, con la resurrección. Entonces, zambullida
Sumergir, hundir, meter, mojar, teñir, teñir. Entonces, quiero dejarle bien claro esto. Naamán obedeció, descendió una vez y eso bastó para que él se pudiera sumergir 7 veces en el río Jordán. Que dentro de sus significados está humillación, la parte más baja, río conocido como río del pueblo de Dios, pero bajó una vez y eso le bastó a Dios, por decirlo así, para trabajarlo, porque esa palabra desarmar, cuando uno se humilla, uno es desarmado. Si está conmigo en esta noche, ¿verdad? Y ya él ya había bajado. Lo que le quedaba es terminar. Es decir, esas 7 zambullidas. Entonces, note eso. Nosotros, a algunos nos está recordando esta palabra, otros están aprendiendo. Entonces aprendamos y sigamos los pasos de las zambullidas de Naamán. Mire cómo se lo estoy poniendo en esta noche. Y veamos cómo se puede aplicar en el Nuevo Testamento. Cómo es una sombra, una figura, una aplicación para nosotros. Entonces, interesante esto, hermano. Y el número 7 en la Biblia significa perfección. Entonces, revisemos en estos minutos que nos quedan para pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, mire pues, Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Esa palabra, regeneración, palingenesia, renacimiento espiritual, renacimiento. Recuérdese que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se recuerda? Juan 6:45 dice que el que oyó y aprendió del Padre, ese viene a mí, dijo Jesús, aquí en la tierra. Entonces, cuando recibimos a Cristo, nos vivificó nuestro espíritu. Y nosotros tenemos vida eterna. Ahora, y también viene de esa palabra Génesis, que significa principio. Entonces podemos decir que regeneración es volver al diseño original. Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas. Y cada vez que nosotros morimos a situaciones nuestras, a pasiones, a pecado, se va mostrando la imagen de Cristo que hay en nosotros, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Por eso, hermano, las dos ordenanzas, el bautismo en agua, muerte cuando lo sumergen y vida cuando lo sacan a uno. La Santa Cena, el pan, muerte, pero la copa representada en el vino, su sangre, es vida, es resurrección. Entonces, nosotros le tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, ya que hemos sido justificados por su gracia, hemos sido justificados por la fe y hemos sido justificados por su sangre, lo cual nos hace herederos de la vida eterna. Cuando usted sigue leyendo Tito capítulo 6 y versículo número 7. Entonces, ya tomando en cuenta esto, considerando esto, mire la importancia y que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que cuidar una salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Y tenemos que evolucionar. Increíble, hermano, pero Naamán evolucionó. Repito, bajó una vez y se sumergió 7 veces en el Jordán. Y su vida cambió.
Espero que en esta noche usted y yo podamos retomar algunas cosas de los que ya hemos oído esta palabra, y los que están aprendiendo pues puedan tomar nota y aplicarlo a su vida. Entonces, veamos. La primera zambullida según Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Mire la aplicación, pues, la primera zambullida es en la sangre del Cordero de Dios. Es en la sangre del Cordero de Dios. Perdón de pecados, y somos redimidos por su sangre. Ahora oiga, primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata. Verso 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Le leí primera de Pedro 1:18 y 19. Usted y yo fuimos comprados, fuimos sumergidos en la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué parte trabaja en nosotros? Trabaja con los pecados. Y eso es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que anunciar el evangelio de la salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No meterle miedo a la gente, sino decirle, mire, hay oportunidad para que usted vaya a la vida eterna. Su oportunidad se llama Jesucristo. Y entonces se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nosotros sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario. Él descendió a lo profundo del infierno. Él fue a realizar el holocausto. Pero su sangre había sido derramada y está en la jofaina, porque era necesario que esa sangre de él fuera derramada, porque tenía que lavarnos de nuestros pecados. Y por eso la fe es vital en este tiempo. Fe para creer, la primera etapa, como nuestro Señor y Salvador. Pero también fe para creerle que nosotros podemos hacer cosas que Él hizo y aún mayores, porque Él lo dejó escrito. Entonces es donde miramos a los héroes de la fe, todas las cosas que hicieron. Y Hebreos capítulo número 11 y versículo número 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces ya nosotros creímos para salvación, para vida eterna, pero ahora al acercarnos a Él, nos tenemos que acercar con fe y confiados y creerle, número uno, que Él existe, que es real y que podemos hacer cosas que al ojo o a la mente humana no se pueden hacer, y que también Él es remunerador de los que le buscan. Si alguien me está escuchando en esta noche y no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, yo le presento a nuestro amado Señor Jesús para que usted lo reciba en su corazón, para que usted reciba perdón de pecados, porque el único que puede perdonar pecados y darle vida eterna es el Señor Jesucristo. Amigo o amiga que me está escuchando, después de esta vida sí hay otra, no como muchos dicen, gocemos de esta vida porque después de ella ya no hay otra. Eso no es cierto. Hay una vida eterna y hay una vida en el fuego eterno. Entonces nuestro Señor Jesucristo
hermano, vino, dio su vida por usted y por mí, para que nosotros fuéramos lavados de nuestros pecados. Y esa es la primera zambullida, la primera sumergida que nosotros nos tenemos que dar. Ok, entonces con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Veamos la segunda, pues. Aquí viene, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Aquí viene el bautismo en agua. Y dice la Biblia, Hechos 22:16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces mucha gente dice, ¿y cuándo se va a bautizar? Lo voy a pensar todavía, tal vez mañana o pasado. Hermano, si el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso cuando Felipe le explica al etíope, ¿entiende lo que lees? No, si no hay quien me lo explique, se lo explicó y todo. Entonces, cuando llegaron a la etapa del bautismo en agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Nada, le dijo, vamos. Para ser bautizado hay que creer, hay que obedecer al Señor. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumergido en agua. ¿Y a qué se sale? A novedad de vida. ¿Quién se queda enterrado? ¿Por qué decimos que es muerte? Porque se queda enterrada la vieja naturaleza. Costumbres, maldiciones, pecados, herencias ancestrales, malos hábitos. Y por eso nosotros decimos que es la primera ministración al alma, porque en esa sumergida, hermano, por la fe, por eso el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario que me bautices para que se cumpla toda justicia. Y fue bautizado el Señor, fue sumergido en agua, y nosotros también. Si usted, amado hermano o hermana, solo ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene ya la primera zambullida. Ya fue comprado con precio de sangre. Lo voy a decir de esta manera. Cuando dicen sumergirse, es teñirse. Ya la sangre de Cristo lo cubre. Pero ahora necesita la segunda zambullida, que es darle muerte al viejo hombre con sus costumbres. Y es a través del bautismo en agua. Requisito, obedecer a la palabra y creer a la misma. ¿Por qué la primera ministración al alma? Romanos 6:4 lo dice claramente. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, resucitados. Novedad de vida habla de resurrección. Ya uno es nueva criatura en Cristo Jesús, pero también es un sello por si la muerte le alcanza a uno, uno ya no muere sino duerme y lleva el sello de la resurrección. Así es que el alma, que es figura del corazón donde están los sentimientos, la voluntad y el intelecto, sufre un impacto en lo espiritual que la desarma al viejo hombre y lo deja muerto en las profundidades del agua. En este caso, como estamos hablando de las zambullidas de Naamán en el Jordán, y no es que usted haga el viaje allá a Israel y se vaya a bautizar en el Jordán, no, aquí lo puede hacer. Miren, en este tiempo, hermanos, se han habilitado toneles, se han habilitado piscinas inflables ahí en los hogares, ¿verdad? Y bajo la instrucción pastoral, bajo la instrucción de la autoridad, se han efectuado bautismos. Como no nos hemos podido congregar presencialmente, sin embargo, la obra del Señor no se detiene. Entonces necesita, porque mucha gente que solo creyó en el Señor Jesucristo no puede permanecer o llevar una vida estable en el Señor. No que no tengamos batallas o que no tengamos problemas los que ya pasamos por esto. Pero lo que pasa es que si no se bautiza en agua,
el viejo hombre, la vieja naturaleza, no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar perfeccionarse, no lo va a dejar dar el paso a la siguiente etapa. Entonces va a tener como derecho en su vida y lo va a tener ahí sojuzgado. Entonces, interesante cómo le llega el mensaje. Mira, tienes que descender una vez, pero te tienes que meter 7 veces en el Jordán. Por eso el bautismo es uno, con 7 facetas. Ok, ya llevamos 2. Miremos la tercera, pues, que el tiempo avanza. La tercera zambuida habla de los pies. Juan 13:8, cuando el Señor está con sus discípulos, hermano, y termina, se levanta el Señor, agarra una toalla, se la ciñe, hermano, una palangana y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y eso a mí me habla de caminar, de caminar. Eso a mí me habla de testimonio. Pero a mí también eso me habla de una administración de nuestro caminar. De aquellas cosas, óigame bien por favor, que ya como cristianos el Espíritu Santo empieza a revelar que todavía tenemos o que todavía hacemos. El lavatorio de pies no es una ordenanza. La Santa Cena y el bautismo son ordenanzas. El lavatorio de pies no, el lavar los pies no. Y yo recuerdo que cuando teníamos servicios presenciales, hermano, 1 o 2 veces, si no mal recuerdo, Dios me dio el rema de hacerlo y lo hicimos. Tampoco es de todos los días, literalmente, ahí va a ver, hacerlo. Pero mire, venga conmigo. Dice el verso número 8, Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué tal? Simón Pedro le dijo, verso 9, oiga pues, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Verso número 10, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. ¿Por qué? Porque los pies salen, los pies caminan, salen a cualquier parte, se apresuran a veces a hacer el mal. Pues está todo limpio. Y se lo dice a los discípulos, y vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿A quién se refería con no todos? Vosotros estáis limpios, pero no todos. Y en el verso 11 deja ver, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces el Señor conoce nuestro corazón. Usted y yo podemos estar oyendo palabras, podemos estar oyendo palabra de Dios, pero hay cosas que todavía están en nosotros, sucias, que tienen que llevar, si usted quiere, una administración, como confesar vuestros pecados unos a otros. Y esto a mí me habla de la administración con persona delegada. Porque obviamente aquí implica la confianza, pero ¿qué tipo de confianza? Que la persona que ha sido delegada ha crecido espiritualmente. Es una persona que sabe que va a escuchar inmundicias y que tiene que ponerse su tubo de drenaje para que no quedarse con esa inmundicia. Y sabe que tiene que tener el código de ética. Y Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces, yo no sé, hermano, ¿hace cuánto se ministró usted? Y esta tercera zambuida de lavarse los pies, mucha gente dice, no. Los trapos sucios se lavan en casa. Hay situaciones, hermano, que es necesaria que la autoridad espiritual lo sepa. Porque ese caminar te puede estar sacando del camino correcto.
Juan 4:17 dice, respondió la mujer, mire, esta es una administración de la samaritana, cuando el Señor llega al pozo. Y llega también la samaritana y él le pide, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo le pides tú a una samaritana que te dé de beber? Y se dio. A tal punto, hermano, que se empieza a dar un diálogo, una ministración. Y mire qué tremendo. ¿Y a qué llegó? A ver la realidad del corazón de esta mujer. Cuando ella entendió y cuando llegaron los discípulos, ella se fue. Pero ¿a dónde se fue? Se lo fue a contar a los demás. Se lo fue a contar a los demás, a los del pueblo. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Qué se necesita en la administración? Decir la verdad. A veces, hermanos, se le da la vuelta a tanto para llegar a un punto y a veces no se dice la verdad. Entonces, si tú te vas a ministrar, di la verdad. Acércate, busca la ayuda necesaria. Entonces, Juan 13:15 dice, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué conoció el Señor Jesús aquí de la samaritana? Su caminar. Él se lo dijo. Él es Dios. La persona delegada, quien te va a atender quizá, o el ministro, Dios le puede revelar la condición de una persona. Pero la persona tiene que abrir su corazón y decir la verdad. Y el Señor le hace preguntas. Entonces ella le abre su corazón al Señor y luego ella va a proclamar que Jesús le había dicho su vida. Cuando usted lee en Juan capítulo número 4 y verso 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y ellos le siguieron, después creyeron por la prédica, la palabra que daba el Señor. Y le dijeron a ella, ahora creemos, ya no solo por tu testimonio, sino porque hemos oído la palabra de Él y Él es el Cristo. Esta zambuida, hermano, mucho pueblo de Dios no se ministra. Mucho pueblo de Dios dice, ¿cómo le voy a ir a abrir yo mi corazón a un hombre cualquiera? Dice. Entonces no sabe distinguir en cuanto a la autoridad. ¿Cómo le voy a ir a abrir yo mi corazón a un compañero hombre igual que yo? Dice. No sabe distinguir. O no cree en la administración. Y eso sana el corazón. Eso sana el caminar. Eso hace que el acusador se retire. Eso endereza tu caminar. Eso, hermano, te quita un peso de encima. Y cuando quieran acusarte, tú ya fuiste con el Señor. Y le entregaste al Señor la situación de pecado o lo que estabas viviendo. Porque le dice Él, en eso has dicho la verdad. No sé si en el diálogo se dijeron otras cosas donde ella no decía la verdad, pero Él fue enfático en decirle, en eso has dicho la verdad. Ok, por eso al hombre podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Mire pues, vamos con la cuarta, porque el tiempo avanza. La santificación y la justificación. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, oiga, lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lavados en el atrio, santificados, lugar santo, justificados, lugar santísimo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es vuestra santificación. Hermano, si usted y yo no creemos que somos santos, no vamos a poder avanzar. Ay, hermano, es que mire, yo tengo tantas cosas todavía. ¿Como cuáles? Como las que dicen del verso 10 para atrás. Ni los ladrones, dice. Entonces uno se recuerda de Malaquías, ¿verdad? Vosotros me has robado en vuestros diezmos y ofrendas. Avaros, borrachos, difamadores, estafadores. No dice que no son salvos. Una parte es entrar, ver y heredar en el reino. Pero mire, Hebreos capítulo número 2 y versículo 11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Son todos de un Padre. Por eso la importancia de la paternidad. Y por eso nos han enseñado a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque fuimos santificados. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. Ahora, por favor, mire lo que dice Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por una ofrenda. Mire el poder de la ofrenda, hermano. Mire el poder de la ofrenda. El Padre ofrendó, el Hijo se dio. Es una ofrenda por amor. Si lo aplicamos, el Señor a nosotros no nos exige ofrenda, sino dice, el que va a ofrendar, que ofrende, como propuso en su corazón, no de mala gana, no enojado, no molesto, sino con alegría de corazón. Mire qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:14, esta zambullida es preciosa, hermano. Lavados, santificados y justificados. Y Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Y un santo es alguien que se aparta para el Señor, no se aparta para buscar su propio bienestar, sino se va a aislar, se aparta para buscar lo del Señor, para seguir el camino del Señor, para oír su palabra, para congregarse, para compartir con el cuerpo de Cristo. Y dice Juan 17:19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Está hablando Jesús. Si sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, les enseñó a orar. Ahora les dice, yo me santifico, y eso también es para nosotros. Hermanos, tenemos que santificarnos. Y por eso mire que cada una de las zambuidas van de escalón en escalón hasta que se llega a la perfección. Por medio de una ofrenda, hermano, fuimos perfectos.
aquellos a quienes el Señor nos santificó. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos ayude, que nosotros podamos buscar su rostro, que sea un deleite la oración, que acercarnos a la lectura de la palabra, a oír la palabra cuando nos toque que oír la palabra. Es importante eso para nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Tú y yo tenemos que borrar de nuestra mente y de nuestros labios. Nadie es perfecto en esta tierra, hermano, pero en Cristo Jesús, en esta zambullida, hermano, de la santificación, de lavados, santificados y justificados, en Él encontramos la perfección. Por eso nosotros tenemos que morir todos los días a lo nuestro, a lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué no te deja prosperar? ¿Qué no te deja ser perfecto? ¿Habrá algo imposible para Dios que no te lo pueda quitar? Pues aún, hermano, cuando el ataque viene del enemigo, aún si uno falla, dice la Biblia, abogado tienes en Cristo Jesús. Por eso también la ministración, si hay algo que te molesta, ve y ministrate. No vayas a hablar mal de otro o de otra, ministrate lo tuyo. Romanos 8:33, mire cómo empieza con esta pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lavados, santificados y justificados. Hermano, ¿se imagina Naamán en esa etapa? Lavado, justificado, lavado, santificado y justificado. Y lo meten y sale. Tremendo, ¿verdad? Dios es bueno. Hay gente, hermano, que dejó de avanzar y se quedó estancada porque se dejó acusar y no buscó la ayuda necesaria. Por eso el abogado que nosotros tenemos, hermano, nos va a defender, porque por eso la primera zambullida es en su sangre. Y su sangre no tiene precio. Y su sangre está viva. Por eso cuando llegó Satanás acusando al sumo sacerdote Josué, hermano, que llegó con vestiduras sucias, viles, él le dijo: ¿acaso no es este un carbón encendido que yo compré con precio de sangre? Entonces pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude y que podamos avanzar. Porque si tú te dejas acusar, hermano, te empezaron a separar, te van a condenar y te pueden hasta destruir. Busca ayuda. Por eso en pantalla siempre ponen un número de teléfono, 33 92 02 28, para que tú te puedas comunicar con nosotros. Y escríbenos. Dios nos ha permitido poder auxiliar a nuestros hermanos de la congregación y también a hermanos que no son de la congregación, darles los primeros auxilios, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir adelante. No retenerlos, no, sino ayudarlos y que sigan en su caminar. Bueno, ya llevamos 4 zambullidas. Entonces mire la comparación y le voy a repetir lo que le dije a un principio. Naamán descendió una vez, bajó hasta lo más bajo, valga la redundancia. Y ahí el Espíritu hizo una obra en él. Fue desarmado, aquel general que cuando se quitó la ropa, me imagino que los que estaban con él lo vieron. Y luego 7 veces se metió. Mire la quinta. Lavados por la palabra. Usted no ha oído de gente que solo dice: oye la palabra, pero mire, no sé, no entiendo nada, no sé qué me pasa, oigo, pero... Entonces hay que revisar las 4 anteriores, a ver si no le hace falta alguna zambullida y que es necesario retomarla.
Y para los nuevos, pues que hoy están aprendiendo, es necesario seguir estos pasos. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado, ahí en la purificación, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Él es el que está haciendo el trabajo en la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, la palabra, los 5 ministerios que el Señor ha dejado para capacitar. Pero el Señor mismo la está preparando para presentársela a Él. La está purificando, la purificación, que no quede nada, sino que sea pura. Ese es un trabajo que el Señor está haciendo. Y la gracia de Dios se está derramando. Por eso toda nuestra esperanza tiene que estar puesta en la gracia de Dios que está siendo derramada en el final de los tiempos. Esa zambullida es por la palabra, hermano. Y mire, palabra, por la gracia de Dios ha salido y nosotros tenemos palabra bendita de parte del Señor. Abundante palabra del Señor. Y es necesario que tú le prestes atención. Por eso se recuerda que desde un principio yo le he dicho a usted, hermano, le recuerdo que miércoles, jueves y viernes nos volvemos a sumergir en el retiro, tanto de verano y ahora como de invierno, a meternos nuevamente. ¿Qué logramos con eso? Que estamos siendo lavados por la palabra cada día, cada día. Si usted está escuchando la palabra, está tomando nota, está prestando atención, la palabra lo va a ir limpiando. Y usted y yo no sabemos ni de qué cosas a veces. Ni de qué cosas. Y aquí va íntimamente ligado todos los sentidos. Tienen que estar atentos, pero uno de ellos es el oído. Es el oído. ¿Por qué le digo esto? Llegaron aquellos 10 leprosos y desde lejos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, sánanos, límpianos de la lepra. Oiga cómo salió la palabra. Y el Señor les dijo, id con los sacerdotes, vayan al sacerdote. Salió la palabra y ellos obedecieron y fueron, y en el camino quedaron limpios. Con oír la palabra, con guardarla en su corazón y con obedecerla. Y sabe, uno regresó a darle gracias. Pero mire, Juan 15:3, ¿qué dice? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros, entonces la palabra hablada, la palabra predicada. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Interesante eso, hermano. Qué triste es oír cuando los hermanos, no, qué aburrido otra vez lo mismo. Qué aburrido otra vez las prédicas. Sábado, domingo, lunes, martes y después el retiro. Ay, qué aburrido, yo ya quiero saber. Si te estás aburriendo de eso, algo ha pasado en tu vida. Revisa las 4 zambullidas anteriores. Algo está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no quieres oír la palabra. Si la palabra de Dios no pasa. Si nuevas son sus misericordias cada mañana. Las novedades de Dios son para bendecirte. Son para que tú puedas aprovechar. Ok, pero mira pues, la 6ª zambullida para lavarse los ojos. ¿Cómo tendría los ojos el general Naamán? El general Naamán el sirio. Juan 9:11, aquel ciego, ahí estaba el ciego, y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Siloé, el estanque Siloé significa enviado,
apostolos, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. La palabra apostólica. Cuando uno cree en el ministerio apostólico, son 5 ministerios. Y en los 5 tenemos que creer. Y los 5 tienen una función específica y trabajo en equipo. Pero la palabra apostólica, hermano, quita la ceguera espiritual. Y hermano, como todo lo habían conocido por ciego, y ahí andaban los fariseos, andaban los religiosos detrás de él. Pero dinos, ¿qué hizo? ¿Quién es? ¿Y cómo iba a saber? Si él no sabía quién era Jesús. Oyó la voz de él y lo mandó a lavarse. Ya cuando él se lavó y vio, no estaba Jesús ahí. Note eso pues, por favor, note eso, por favor. Por eso mucha gente que ha rechazado la palabra apostólica, el ministerio apostólico, Dios le está abriendo sus ojos para que mire y está buscando el ministerio apostólico genuino, tiene señales, le fluye la palabra, ¿Qué hace? Reconoce a Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y hallándolo le dijo, ¿lo echaron fuera quiénes? Los fariseos, los religiosos. Tú eres un discípulo de ese, le dijeron. Y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Mire cómo evangelizaba Jesús. Y ese ciego, ni modo, como estaba ciego, nunca lo había visto. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Entonces se recordó que Jesús le había dicho. Ya cuando le untó barro en los ojos, ve y lávate en el estanque. Se recordó. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y este tiempo es donde Dios le está abriendo los ojos a mucha gente, para que, hermano, le reconozca como su Señor y Salvador, pero que también reconozca el ministerio apostólico, para que pueda crecer. Este es un tiempo para ver al Señor. Este es un tiempo donde Él se va a manifestar. Sí, Señor. Tiempo de Apocalipsis. Tiempo, hermano, donde el Señor se va a dar a conocer. Verso 39. Y Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. ¿Ya vio? Y para que los que ven se vuelvan ciegos. En el caso de los fariseos, estaba Jesús ahí con ellos y les predicaba y nunca le creyeron. Siempre le dijeron maestro, no reconocieron su señorío. Entonces llevamos 6 zambudidas. Mire qué interesante esto. Y la séptima, hermano, lavar en inocencia las manos. ¿Qué habría hecho el general Naamán el sirio siendo general? ¿Será que derramó sangre? ¿Será que hizo cosas tremendas? Y el Salmo 26:1 lo escribe David. El Salmo 26 lo escribe David. Y en el verso 1 dice, Salmo de David, hazme justicia, oh Señor, porque yo en integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Hermano, David ya aquí había aprendido, había madurado, había crecido. Era un hombre que temía a Dios y que amaba la ley del Señor. Verso 6 dice, lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Mire cómo salió Naamán después de la séptima zambullida. Eso se llama una nueva oportunidad, volver al principio.
¿Y por qué le digo que es que nos lleva a la perfección estas 7 zambuidas? Interesante esto. Naamán se convierte al Señor. Naamán le ofrece una ofrenda a Eliseo y le dice, no, llévatelas. Y en 2 de Reyes 5:17 dice, y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. No te mires, sino al Señor. Interesante eso, hermano. Verso 18, que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Hermano, ¿ya vio? Él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y de una vez le dice al hombre de Dios, a Elías, ¿ya? Que él ya no va a adorar al ídolo llamado Rimón, en el templo de Rimón. Pero como su trabajo, el rey, él era el hombre de confianza del rey. El rey se apoyaba en su brazo. Imagínense, cuando era leproso y ahora no siendo leproso. Entonces de una vez le dice, mira, por favor te ruego. Se lo voy a poner de esta manera, que le ruegues al Señor que me perdone por esto. Verso 19, y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. En otras palabras, le dijo, mi trabajo sigue igual, pero mi corazón le pertenece al Dios verdadero. ¿Ya vio lo que provocan las 7 zambuidas? El bautismo es uno en 7 facetas. Y las 7 zambuidas de Naamán se aplican a nuestra vida. Se las dejo en pantalla. La primera, en la sangre del Cordero. La segunda, el bautismo en agua. La tercera, lavatorio de pies. La cuarta, santificación y justificación. La quinta, lavados por la palabra. Lavarse los ojos, la sexta. Y la séptima, lavar las manos en inocencia. Muy bien, amado hermano, revisa tu campamento. Si se están cumpliendo esas 7 etapas en tu vida. Si hay algo que hace falta para poderlo hacer. Ponte de pie en esta hermosa noche y sellemos esta palabra dándole gracias al Señor. Amado Padre, yo te doy gracias por tu buena palabra expuesta en esta noche. Permite, Señor, que aquel corazón que ha recibido la palabra pueda ser edificado, bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú le permitas levantarse, Padre, para poder obedecerte en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu visitación, gracias por tu buena palabra, Señor, la cual yo envío en el nombre poderoso de Jesús y sello esa palabra bajo la autoridad apostólica que me cubre. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, y a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Dios lo bendiga, amado hermano y hermana, y con la ayuda del Señor nos vemos, nos sintonizamos nuevamente el sábado, si el Señor no decide otra cosa. Miércoles, jueves y viernes nos sumergimos en el retiro de invierno 2020. Un abrazo.